Isaías, capítulo 41 de la palabra de Dios. Tengo una palabra que Dios ha colocado en mi corazón en estos días y ojalá pueda expresarlo. Sé que Dios va a hablar con vidas en este santo lugar. Dios nos ha traído con un propósito. Isaías 41, versículo 10 de la palabra de Dios. El tema es muy sencillo, el título del mensaje es muy fácil, pero que dice muchas cosas. El tema de hoy es: no temas. Lo voy a leer primeramente yo, 41, 10 de Isaías, y después lo voy a leer ustedes, todos juntos, en voz alta, para que esta palabra nos quede grabada en nuestros corazones. Dice así la Biblia, la palabra de Dios, lo leemos en el nombre de Jesús. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora ustedes, 1, 2, 3. Con la diestra de mi justicia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos dado lectura a tu palabra, hemos adorado tu nombre, hemos glorificado, hemos exaltado y te damos muchas gracias por estar aquí en este lugar. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Más allá de las emociones que son fuertes, yo sé que tú estás aquí en este lugar y quieres ministrar nuestras vidas en este día especial, día domingo, día del Señor, tu día. Y te damos gracias por permitirnos estar aquí, todo este grupo de personas presente en este centro de adoración. Me hago a un lado totalmente para que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Gracias por lo que vas a hacer. Te amo, Señor. Amén. Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amamos al Señor. Él nos amó primero. Y quiero decirle que los amo a ustedes también. A pesar de mis errores, mis debilidades, mis fallas, quiero que sepan que los amo y están en mis oraciones diarias delante de la presencia de Dios. El tema de hoy es algo que la Biblia por sí misma nos dice que es muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Por la cantidad de veces que está registrado en los 66 libros que la componen la palabra no temas. Este texto de Isaías 41:10 lo agarré solamente como punto de partida, como podía agarrar cualquier otro texto. Según los que lo han comprobado, la palabra no temas está escrito en la palabra de Dios unas 365 veces. Y yo creo que el Espíritu Santo, que fue quien inspiró la palabra de Dios, no por nada lo hace. Justamente por algo está escrito tantas veces. Porque el ser humano tiene esa tendencia a temer delante de ciertas situaciones y circunstancias. Y por eso el Espíritu Santo hizo que los 40 escritores aproximadamente de este sagrado libro una y otra vez nos digan a todos nosotros
no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Además de eso, tenemos un adversario que usa esa herramienta con el fin de demorar los propósitos de Dios en nuestras vidas, con el fin de detener, de paralizar los propósitos de Dios en nuestras vidas. El miedo, el temor, detiene el obrar de Dios en nuestras vidas. El miedo paraliza el obrar de Dios en nuestras vidas. La misma ciencia nos dice que el miedo en las personas baja las defensas y hace que la persona esté propensa más fácilmente a contraer cualquier tipo de enfermedad. La ciencia dice que el miedo en las personas hace subir la presión arterial, hace que haya falta de aire, hace que haya nerviosismo, sube la presión arterial, sudorismo y un montón de cosas que trae como consecuencia en nuestro físico el miedo. Estoy en condiciones de asegurar, en base a lo que la palabra de Dios dice y en base a lo que la ciencia dice, que si un ejército sale a pelear una guerra, sale a pelear una batalla, si el ejército sale con miedo, es muy probable que ese ejército pierda la batalla. Si los soldados están con miedo, es muy probable que pierdan la guerra. Si un equipo de algún deporte colectivo sale a la cancha con miedo, es muy probable que ese equipo pierda el partido. En los deportes individuales, si un deportista como un boxeador, un tenista, sale a la cancha con miedo, es muy probable que pierda el juego. Es muy probable que pierda el partido. Si un creyente vive con miedo, si un creyente vive atemorizado, es muy probable que no llegue a la meta. Es muy probable que los propósitos de Dios no se cumplan en su totalidad. Por eso Dios tantas veces, en reiteradas oportunidades, nos dice a todos nosotros: no temas. Quiero hablar de dos personajes, por lo menos en este día, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. El primer personaje del Antiguo Testamento del que voy a hablar es David. El Salmo 27 es un salmo muy maravilloso que la mayoría de los cristianos conocen. Ahí vemos a un experimentado David, un hombre que ya ha peleado muchas batallas, un hombre que ya conoce la guerra. Y él dice en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo santo. El experimentado David está diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no voy a temer. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Dice David. Porque ella había experimentado el favor de Dios, que lo llevó y lo transformó en un hombre valiente, un valiente soldado, un valiente rey de Israel. ¿Dónde comenzó todo esto? Allá en su adolescencia, allá en la soledad, en la intimidad con Dios. Allá en la soledad conoció a Dios en su adolescencia, cuidando las pocas ovejas de su padre Isaí. Allí él conoció a Dios, allí conoció la presencia de Dios y allí tuvo sus primeras experiencias con Dios que formaron el corazón de este futuro rey de Israel. Dios permitió algo en aquel entonces, cuando él apenas era un adolescente. La Biblia dice que había guerra entre Israel y los filisteos. Había guerra entre nación contra nación. Los tres hermanos mayores de David se habían alistado al ejército y estaban allí en el frente de batalla. En esos días, durante 40 días, por espacio de 40 días, por la mañana y por la tarde, apareció una figura emblemática que todos los niños conocen. Se llama Loviat, como dice Valentina. Goliat apareció en escena desafiando al ejército de Israel. Apareció Goliat, un hombre de una estatura muy elevada, unos 2,90 m, unas armaduras impresionantes que impresionaba a los ojos de cualquier persona. Goliat se levantó allá diciendo, ¿no soy yo filisteos? ¿Y ustedes son los siervos de Saúl, que era el rey de Israel en el entonces? Dice, dadme un hombre, elijan ustedes un guerrero que pelee contra mí. Elijan el mejor soldado que ustedes tengan. Y tráiganlo y pónganlo delante de mí para que pelee contra mí. Si él me venciera a mí, nosotros los filisteos seremos siervos de los israelitas, ustedes. Pero si yo le venzo a ese soldado, ustedes serán siervos de los filisteos. Y dice, hoy he desafiado a los escuadrones del ejército de Israel. Día tras día desafió a Saúl y a todo el ejército de Dios. ¿Cómo piensan ustedes que era el estado anímico en que se encontraba el ejército? ¿Cómo estaba Saúl, rey de Israel? Vamos a verlo. Por favor, si me puede ayudar. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Ahí vamos a ver, y quiero que lo lean,
para que usted vea cómo se encontraba el ejército de Israel. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El ejército de Israel no solamente que estaba con miedo, sino aquí la Biblia dice que tenían gran miedo. Estaban temblando como una hoja. Estaban aterrorizados, gran miedo. Poneme el versículo 24, por favor. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. O sea, él venía y a medida que Goliat iba desafiando, patita, ¿para qué te quiero? Se fugaban. Así dice ahí, huían de la presencia de Goliat. Todos ellos tenían gran temor. ¿Ustedes piensan que ellos tenían posibilidades de ganar esa guerra? Pero Dios, que es un Dios tan maravilloso y que tiene todo bajo su perfecto control y desde hace tiempo sabía que estas cosas iban a suceder, en las benditas causalidades de Dios, Dios permitió que su padre Isaí ordenara a David que deje al cuidado de otra persona esas ovejas y que se vaya a donde estaban sus hermanos mayores para ver cómo estaban. Llevó presentes para él, para los integrantes del ejército. El objetivo de Isaí era eso, mandar a David para saber cómo estaban sus hijos, los tres mayores. Pero Dios tenía otros planes. Dios permitió que él llegara donde estaba el ejército de Israel y justo en ese momento Goliat otra vez nuevamente ya estaban en puesto de batallas, ya estaban listos para salir a la guerra. Y es como que Goliat hizo un último desafío antes de verse las caras, frente a frente. Otra vez Goliat desafiando al pueblo de Israel. ¿Y quién escuchó? David. Cuando David escuchó aquellas cosas, el celo de Dios se encendió en el corazón de este adolescente joven y dice, pero ¿quién es ese incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente? El celo de Dios estaba en el corazón de aquel adolescente que conocía a Dios desde su temprana edad. Entonces comenzó a escuchar acerca de beneficios que el rey le daría al soldado que venciera a Goliat. No había nadie que se animara a enfrentarse a ese gigante. Pero la Biblia dice que David, desde un primer momento, ya estaba dispuesto a enfrentarlo. Mientras él hablaba con algunas personas, su hermano mayor le escucha, le conoce la voz a su hermano y dice que se encendió en ira. Y lo primero que su hermano mayor le hace es le toma en poco a David. ¿Qué haces tú aquí? Tú deberías estar cuidando las pocas ovejas de nuestro padre. Tú no tienes nada que hacer aquí. Repito, le tuvo en poco. Tú no eres un soldado.
no estás preparado. Tu misión en esta vida es cuidar las pocas ovejas que tiene nuestro Padre. No solamente que lo tuvo en poco, sino que le contagió ese miedo, porque él no era diferente a todo Israel, él también estaba con miedo. ¿Y qué haces aquí, David? Pero por el amor de Dios. Le quiso contagiar, porque el miedo también es contagioso. El miedo se transmite, el miedo se contagia de persona a persona. Pero David no se iba a dejar arrastrar. David no se iba a dejar contagiar de ese miedo que reinaba en todo el ejército. En todo el ejército estaban con miedo, pero David no tenía miedo. Y era el único que estaba ahí, de todos los que estaban ahí, era el único que no era del ejército, pero era el único que no tenía miedo. Cuando el hermano quiere inculcarle, influenciarle, transmitirle ese miedo, David se hace a un lado y dice, ese es mero hablar, se va. Llegó al oído del rey, el rey Saúl. Le dijeron, hay un muchacho que quiere pelear contra Goliat. Le hizo venir a David. David se presenta delante del rey de Israel. El rey de Israel también le tuvo en poco. No es este el tema, pero tal vez hay personas que te tengan en poco. Esto no es para vos. Así no te dijeron a vos, Cristian, esto no es para vos. El propio rey le estaba tirando por el piso a este adolescente. Y le dice, no, David, vos no vas a poder ir a pelear contra aquel gigante. Porque tú eres apenas un muchacho. Y ese es un guerrero desde su juventud, un guerrero experimentado. Tú no vas a poder, es tremendo ese gigante. No vas a poder derrotarlo, no vas a poder contra él. No solamente que lo tuvo en poco, sino que estaba tratando de transmitir el miedo que estaba también en él. Y además estaba tratando de justificar el miedo que tenía. Porque David también sabía que él estaba con miedo, pero es gigante. No, ni yo no puedo contra él, vas a ir vos, muchacho. Tratando de contagiar el miedo, porque parece que la persona cuando tiene miedo quiere que todos tengan miedo, como para justificar su miedo. Y es contagioso. Vos te vas a una familia y todos están con miedo, porque se transmitió el miedo y todos están... queriendo justificar su miedo. Pero a David no le iban a influenciar. David dice, no, rey, yo era pastor de ovejas. Escuchen lo que dice, Yo era pastor de ovejas. Está hablando en un tiempo pasado, yo era. La Biblia dice que él dejó, para venir ahí hasta donde estaban sus hermanos, dejó al cuidado de otra persona a las pocas ovejas. No está hablando de un pasado de hace 3 años, no, él dejó las ovejas para irse a llevar un presente a sus hermanos. No sé si usted también está entendiendo. Y ahora él le dice al rey, no, rey, yo era pastor de ovejas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué dice era? Porque David estaba viendo esto como una oportunidad. Yo era pastor de ovejas, pero ahora Dios me da una oportunidad y mi futuro a partir de ahora será diferente. Ya no seré pastor de ovejas porque Dios tiene otros planes para mi vida.
Él entendió que esa pelea contra aquel gigante era una oportunidad y era un plan de Dios para elevarlo a un próximo nivel según el propósito de Dios. No era para que él caiga muerto, sino para elevarlo a los planes de Dios. A veces cuando Dios nos pone delante de gigantes, no es para matarnos, sino que son oportunidades que nosotros, los que conocemos a Dios, son para que los aprovechemos y Dios nos direccione al propósito de Dios y nos lleve a otros niveles. Por eso Él dice, yo era pastor de ovejas, pero esta es mi oportunidad. Santo Dios, aleluya. Yo era pastor de ovejas de mi padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba uno de los corderos, yo iba tras de él y lo arrebataba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo mataba. Él se estaba preparando para estas cosas. Y bueno, entonces dice, llévenlo. Y le quisieron poner sus armaduras, casco, espada. Y él se quiso poner, pero no quiero entrar en muchos detalles, quiero ir al grano. Y quiso caminar, no podía ni caminar con la armadura de los soldados. Entonces, no, yo no puedo con esto. Agarró su cayado, su honda, tomó 5 piedras lisas y se fue donde estaba Goliat. La Biblia dice que cuando Goliat vio a David, lo tuvo en poco. Lo tuvo en menos. Y la Biblia dice que Goliat intentó comenzar a hablar. Pero David habló más que Goliat. Goliat quiso gritar, pero David gritó más fuerte. Goliat comenzó a caminar para ir a la línea de batalla, pero la Biblia dice que David corrió a la línea de batalla. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no sé cuál es el gigante que está delante tuyo. Yo no sé cuál es el gigante que se puso delante de ti. Pero quiero decirte algo. No permitas que ese gigante hable más fuerte que tú. No permitas que ese gigante hable más fuerte que tu fe. No permitas que ese gigante hable más que tú. No permitas que hable más fuerte que tu fe. En este día, si ese gigante te desafía y se pone delante de ti, corre tú primero a la línea de batalla. Ponete en la línea de batalla y decile al gigante, aquí estoy, Goliat, estoy listo para batallar. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré, te cortaré la cabeza, porque tú has desafiado no a cualquiera, sino que has desafiado al ejército del Dios viviente, el Dios de Israel. ¿Sabe cuando el gigante se levanta? Hay muchos que se atemorizan como Saúl. Hay muchos que se atemorizan como los hermanos de Saúl. Muchos se atemorizan como el ejército de Israel. Pero en este día sé el David que este reino necesita. Oh, habla, grita. Grita, habla a ese problema. Yo te venceré, yo te venceré, yo te venceré, yo te venceré. Yo venceré, caminaré. A ver, hazme el tono, a ver. A ver, vamos a cantar. Yo venceré. Poneme. Tú me das las fuerzas. Yo venceré. No me esconderé. ¿Qué pasó? A ver, ayúdame esa misma, ayúdame a ver.
comisario, ¿cómo está? Te bendiga. A ver. Micrófono sonidista, por favor. No importa, no se preocupe, usted es una predica rara esta, no importa. Estamos hecha familia. No me interesa si hoy esta prédica va a lo que la homilítica dice. Lo que yo quiero que usted entienda el mensaje de parte de Dios para este día. A ver. Y yo venceré y caminaré, Pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Yo venceré y caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para... Vamos a la batería, vamos, vamos. y yo venceré y caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me Sostiene, tú me das las fuerzas para seguir peleando. ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos a merecer! y yo venceré y caminaré, pelearé esta batalla, y porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. ¡Aleluya! Venceré y caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Estoy hablando para gente que está delante de gigantes. Y ese gigante todas estas semanas le estuvo gritando, vociferando: vos no vas a salir adelante, no vas a poder, te voy a derrotar, te voy a destruir tu ministerio, voy a destruir tu familia, voy a destruir tu matrimonio, no te vas a levantar jamás, nunca saldrás de esta. Pero hoy Dios te dice: sé el David, saca el David que está dentro tuyo, yo voy a pelear contra ti, gigante, yo te venceré. Saca ese gigante que está dentro tuyo, porque el espíritu de David, Él es que Él está contigo, el espíritu de Dios está contigo. Oh, raza, ramacanda, raja, saca maquia. Yo venceré, Caminaré. pelearé esta batalla, La línea de batalla. porque tú me sostienes y tú me das la fuerza para seguir peleando. Y yo venceré y caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes y tú me das la fuerza para seguir peleando. Y yo venceré A ver, Enzo, vení, ponete de este lado, Enzo. esta batalla, Esta es la línea de batalla. La línea de batalla. porque tú me sostienes. Oh, Enzo va a ser de Goliat. Nosotros hay gigantes que llegamos, pero vamos a hacer de cuenta. O decime: yo te voy a vencer, David. A ver, gritame, a ver. Oh, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fue así. Él habló 3 palabras, yo hablé 10. Habla tú, no permita que te predique. Vení caminando la línea de batalla. Corre a la línea de batalla. Tú eres un hijo de Dios. Tome su asiento, gracias. Oh, porque esto se está poniendo bueno. Saca ese David. Saca ese David que está dentro tuyo. Oh, ese Espíritu de Dios hoy va a ministrar tu corazón.
Y de aquí hoy te vas a ir con una actitud diferente. Esta palabra ministró a mi corazón primeramente. Esta palabra esta semana Dios me dio y Dios ministró a mi corazón. Y sé que Dios va a ministrar a muchos corazones en este día maravilloso que nos ha permitido estar en este lugar. De la otra persona que quiero hablar es de Pablo. Hechos 23 nos dice que Pablo estaba en el concilio preso, detenido por causa del evangelio. Y estando en el concilio le sacaron las cadenas para que declare delante del concilio. El concilio se reunió para escuchar a los acusadores. Trajeron también los acusadores, los principales sacerdotes de Israel. Trajeron todos los que acusaban a Pablo. Entonces, por un lado estaban todos los acusadores y por otro lado Pablo, que le habían soltado las cadenas. ¿Querían escuchar a los que acusaban? A los que le acusaban, y querían escuchar a Pablo también. Para hacerlo corta, Pablo comenzó a hablar y inteligentemente se dio cuenta que en el concilio había tanto saduceos como fariseos. Y él dijo: esta es la mía. Entonces dice al concilio: acá se me acusa a causa de la resurrección de los muertos en quien yo creo. Y ahí se dividió el concilio. Los saduceos creían que no había resurrección, no había ángeles, no había espíritus. Y los fariseos sí creían en la resurrección, creían en los ángeles, creían en espíritus. Entonces él dice: se me cuestiona acerca de la resurrección de los muertos. Y ahí se armó un vocerío, una guerra ahí adentro. Los fariseos, que creían en la resurrección, dicen: nosotros no encontramos de nada de qué acusarle a este hombre. Si Dios le reveló, un ángel le reveló, debe ser así. Y los saduceos, totalmente en contra. Entonces se armó una revolución ahí, terrible, terrible. Fue tanto la pelea, la gritería, el desastre que ocurría, que la Biblia dice literalmente que el tribuno, temiendo por la vida de Pablo, mandaron soldados que lo sacasen del concilio y lo llevasen a la fortaleza. ¿Por qué? Porque tenían miedo, así dice la Biblia, que despedacen a Pablo. Tenían miedo que lo despedacen. Otra traducción dice: tenían miedo que lo descuarticen a Pablo. Descuarticen, que lo desarmen a Pablo. Había tanto odio contra el siervo de Dios, había tanto odio contra aquel varón de Dios, que si lo agarraban, lo cortaban en pedazos, lo descuartizaban. Pablo tuvo frente a frente, pudo ver el odio que había en contra de él. Pudo escuchar las palabras que la gente le decía: te voy a matar, te odio. Él pudo escuchar, pudo ver, hasta que vino los soldados y lo sacaron. Esa misma noche, no dice la Biblia, pero yo creo que Pablo estaba pensando en esos rostros de violencia, de odio. Pablo estaba pensando en lo que escuchó de esa gente. Como usted, como cualquiera de nosotros, si nos sucede algo durante el día, nos va a venir esa imagen de aquel rostro desfigurado, de odio, diciéndole de todo. ¿No le pasó esto alguna vez? A mí sí.
Y estando Pablo pensando en esas cosas que habían sucedido durante el día, entró desánimo en Pablo, entró miedo como cualquier ser humano, entró miedo. Y estaba allí solo como perro malo, como siempre digo. Cansado, con miedo, pero allí apareció alguien en el medio de su soledad. Esa espalda a mí, esa palmada que a veces necesitas. Porque a veces es necesario esa palmada amiga. Vamos. Jesús apareció para darle esa palmada amiga a su siervo. Le dice: Pablo, no temas. Pablo, ten ánimo. Ten ánimo, Pablo. No temas, Pablo. Porque tengo que decirte algo. Quiero que estés fuerte porque tengo otra misión para vos. Así como testificaste de mí en Jerusalén, quiero que lo hagas también en Roma. Quiero que prediques en Roma. Te llevo a otra misión. Tengo otros planes contigo. Por lo tanto, estate tranquilo, estate seguro que de esta también saldrás. De esta saldrás, de esta saldrás, de esta también saldrás. Porque hay planes para ti todavía. Tal vez aquí hay personas, no es tal vez, estoy seguro por el Espíritu Santo de Dios que aquí hay alguien que vino necesitando esa palmada amiga. Y está el mismo Jesús en este día para decirte: vamos, saldrá de esta. Por más que haya tanto odio en contra de tu persona, saldrás de esta. Por más que haya mucha gente que desee tu mal, saldrás de esta. Por más que muchas personas se levanten contra ti, saldrás de esta. Porque yo todavía tengo planes para contigo. Por eso, él fue fortalecido en el Señor. En el Señor se fortaleció. Dios le fortaleció. Dios estuvo con él en el momento que él precisaba. Por eso en Romanos 8, el Romanos tan glorioso, en el capítulo 8, esa carta a los Romanos ya la escribe ya al final de su tercer viaje misionero. Ya era un experimentado Pablo. Ya pasó por muchas de estas cosas. Ya pasó por todas estas cosas. Por eso dice en Romanos 8:31, él dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o peligro, o desnudez, o espada. Y el versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que Pablo está diciendo: yo ya he visto al hambre cara a cara, yo ya he visto al peligro cara a cara, yo ya he visto espada cara a cara, y yo lo vencí, y yo lo vencí, y yo lo vencí. Y es más, dice Pablo, soy más que vencedor. ¿Qué significa? Que si tengo que estar con el peligro cara a cara nuevamente, si tengo que estar nuevamente con la espada cara a cara, con la desnudez cara a cara, con la persecución cara a cara, estoy diciendo: voy a vencerlo de nuevo. Lo vencí, y si tengo que enfrentarlo, lo voy a enfrentar y lo voy a vencer. Te voy a vencer, lo voy a vencer. Esa es la mentalidad de este hombre de Dios. Vencía todas esas cosas, y si tengo que pasar de nuevo por todas esas cosas, lo venceré de nuevo. Soy más que vencedor por medio de Jesucristo que me amó. Aleluya. Oh, yo sé que aquí hay gente
Hay gente que está pasando esa situación, está pasando por momentos de angustia, por momentos de dolor, pero yo quiero que saque eso de que está dentro tuyo. No te dejes vencer, no te dejes derrotar, no te dejes amedrentar. Decile a esa situación: yo te venceré, ya te vencí y te voy a vencer de nuevo, porque mayor es el que está conmigo. Yo venceré, te venceré de nuevo. Yo no sé cuántos vencedores hay acá, levante sus manos. ¿Cuántos más que vencedores? Ese es el más que vencedor, el que cree que va a vencerlo antes de que termine la batalla. Está seguro que va a vencer, está seguro que va a ganar, no confiando en su propia fuerza, sino confiando en aquel Cristo que murió, en aquel Cristo que le llamó, en aquel Dios que está con él.